Estamos en comunicación con Victoria Rey, quien es secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe, para charlar a propósito de políticas de cuidados, de una modalidad formativa que está implementando el municipio de Santa Fe, que apunta precisamente a un área que es muy importante en estos momentos, sobre todo con lo que está pasando con la pandemia. Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentanos un poco acerca de esta línea de trabajo. Bueno, tal como vos decías, en el marco de las políticas de cuidados que estamos implementando desde la Municipalidad de Santa Fe, en el día de ayer se puso en marcha, miércoles, se puso en marcha la primera formación introductoria e integral en cuidados que brinda la Municipalidad de Santa Fe. Esta formación tiene que ver con el diálogo permanente que tenemos desde la municipalidad y las distintas áreas del municipio con el territorio y los planteos y consultas y demandas e intereses que tienen las organizaciones, instituciones y trabajadores y trabajadoras vinculadas a los cuidados en relación a la formación. Entonces, lo que se implementó desde ayer es una formación básica que va a constar de 6 encuentros. Ayer fue el primero con un panel de apertura, y los demás encuentros van a ser con modalidad virtual y van a estar orientados a brindar herramientas para cuidar, y no solo en ámbitos domésticos, sino también en ámbitos comunitarios, institucionales. Como por ejemplo pueden ser comedores, merenderos, centros de día, espacios recreativos, deportivos, culturales, que sin duda alguna hoy forman un entramado de servicios y de espacios que le brindan a las familias de la ciudad de Santa Fe una apoyatura muy importante para garantizar cuidados, no solo en el ámbito, en esa idea clásica de cuidar a los niños o niñas mientras los padres trabajan, sino también en apoyaturas, que eso es una dimensión esencial de la vida, pero en otras mucho más primarias, como es la alimentación, ¿no? Entonces, y lo vimos en la pandemia, y lo vemos en Argentina luego de cada crisis social, como la comunidad, como las organizaciones e instituciones se ponen al hombro la noble y gran tarea de acompañar y garantizar la alimentación y el acompañamiento de las familias en mayor situación de vulnerabilidad social. Los encuentros, volviendo a la formación, serán 5 encuentros más, vinculados a infancias, personas mayores, a jóvenes, pero también va a haber un encuentro donde se aborde el tema de la salud y otro encuentro donde se hable particularmente sobre alimentación y comensalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que esos son como grandes temas que atraviesan permanentemente la vida de las personas, pero también de la vida de las organizaciones y de las instituciones que trabajan con personas. Ayer tuvimos la oportunidad de contar además con la presencia de 2 especialistas en materia de cuidados, Marisa Fournier y Carla Civechi, que son expertas y que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, ellas fundamentalmente en provincia y en Ciudad de Buenos Aires, pero vinculadas a las instituciones, a organizaciones, con una perspectiva de género muy importante, digamos, poniendo siempre sobre la mesa la presencia no solo de las mujeres a la hora de ponerse al hombro todas estas situaciones, sino también problematizando la histórica tarea de cuidado centralizada en las mujeres, ¿no? El cuidado viene siendo un espacio de discusión, una dimensión de la vida muy discutida, sobre todo en el marco de la pandemia, pero que desde hace muchos años está en discusión por qué solo las mujeres y por qué solo las familias tienen que brindar cuidados, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Santa Fe, en función de entender que el cuidado es un derecho
digamos, la pandemia lo único que hizo fue como extrapolarlo, ¿no? Como evidenciarlo, digamos. Sí, ponerlo más sobre la mesa. Claro, lo puso más sobre la mesa, pero lo cierto es que cuando uno habla de cuidados no hace más que estar hablando de lo que cotidianamente cada uno tiene que ir resolviendo para garantizar poder ir a trabajar, poder estar estudiando, desarrollar una vida más o menos acorde a lo que se requiere en estos tiempos. Y muchas veces cuidar es algo que no está garantizado, sino que se resuelve como se puede, ¿no? Entonces, lo que la municipalidad decide en esta instancia y con esta formación es decir, bueno, no solo las familias tienen que estar resolviendo los cuidados, el Estado tiene que estar discutiendo este tema con las organizaciones, con las instituciones, discutiendo sobre los cuidados, brindando mayores herramientas a quienes cuidan, porque realmente no es solamente hay que quedarse con quienes deben recibir cuidados o quienes tienen o están más necesitados o que los requieran más o menos en función de alguna situación particular de su vida, sino también en quienes realmente llevan adelante esa tarea, que en muchos casos es no remunerada, que en muchos casos es en la mayoría, digamos, es un trabajo que muchas veces tiene una carga moral, porque hay amor, porque hay un vínculo familiar, hay que llevarlo adelante, y que además tiene un componente económico muy importante, no solo porque cuesta cuidar, digamos, no solo cuesta en términos las clases medias, muchas veces podemos resolverlo con financiando el cuidado, digamos, llevando a nuestros hijos e hijas a jardines privados o financiando algunas actividades recreativas también. Con los adultos mayores pasa lo mismo, o personas con discapacidad sucede lo mismo. Lo que pasa es que a medida que se va ampliando el espectro y generando una situación de mayor desigualdad social, y los sectores populares cada vez tienen menos posibilidades de garantizar esos servicios, ¿no? De cuidado. Y si el Estado no se pone al frente de esa discusión y generando la articulación necesaria, lo que va a suceder es mayor desigualdad social, porque cada vez van a ser más las familias. Ayer en el curso decían, yo no puedo salir a trabajar porque tengo que cuidar de, ¿no? Yo no puedo salir a trabajar porque tengo que cuidar de mis hijos. Yo solo puedo trabajar las horas en que mis hijos están en la escuela, porque después no tengo con quién más cuidar, pero nosotros sabemos que muchos también adolescentes comienzan a dejar la escuela secundaria porque empiezan a tener que hacerse cargo del cuidado de sus hermanos más pequeños. Entonces el cuidado ya no puede ser entendido como un problema familiar, como un problema individual, sino empieza a ser un problema mucho más amplio, mucho más complejo, y que hay que valorarlo y visibilizarlo. Y visibilizarlo, valorarlo y ponerlo en el lugar que corresponde, también tiene que ver con la formación y brindar estos espacios de capacitación, pero también de intercambio, ¿no? Porque ayer lo que sucedió es que empezaban a intercambiar las distintas situaciones, cada una de las personas que estaba desde distintos lugares, ¿no? De distintos lugares, sí. ¿No? Victoria, mencionaste la palabra crisis. En Argentina es un momento muy especial que estamos viviendo. La pandemia ha exacerbado las desigualdades, evidentemente, y te queríamos consultar cómo interviene el municipio en el área social en estos casos. Se han visto índices de pobreza recientemente muy altos, indigencia muy alta. ¿Cómo interviene el Estado, en este caso el Estado municipal, sobre estas problemáticas? Bueno, nosotros tenemos como diferentes como dimensiones de trabajo o ejes de trabajo. Nosotros en el ámbito de la Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social, fundamentalmente tenemos un área que es la que históricamente desarrolló esa tarea cotidiana de atención
a las personas y familias con mayor vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, sobre todo desde el inicio de la pandemia, porque se agudizaron las situaciones y se agudizó la crisis económica, social de las familias, se articuló fuertemente con provincia, pero no dejamos en ningún momento de asistir tanto a las personas como a las organizaciones e instituciones que trabajaban en el territorio. Entonces, por un lado, todo lo que es la línea de asistencia alimentaria, que tiene sus diferentes componentes, digamos, en algunos casos en el territorio, a través de las estaciones municipales, que son las nuevas instituciones del municipio en el territorio, y que allí se vinculan con las familias y se prioriza esas familias en virtud de algunos criterios. Entonces se acompaña particularmente algunas situaciones de mayor vulnerabilidad desde las estaciones, pero también desde la Dirección de Acción Social, digamos. Tenemos, ayer sacábamos algunos números, estábamos rondando alrededor de 50.000 familias, 55.000 familias que estamos acompañando desde el inicio de la pandemia, digamos, ¿no? Tanto directamente como a través de las instituciones y organizaciones que reciben los fondos para la asistencia alimentaria, digamos. Entonces, es un número muy grande y que sabemos que no alcanza, y por eso nos articulamos permanentemente con provincia y también con el gobierno nacional, que fue también quien apoyó mucho de estas iniciativas, ¿no? Claro, claro. Cuando se habla de intervenir en cada una de esas familias, ¿podés graficarlo para que lo entendamos? Bueno, cuando nosotros hablamos, a ver, hay como diferentes niveles de intervención, ¿no? Por supuesto que cuando vos me planteás el tema de la crisis social, que se ha profundizado en estos espacios, como son las estaciones, lo que se hace, más que cuando uno habla de intervenir, es intervenir para acompañar. Entonces se realizan las entrevistas, se escucha, se aloja a la familia o a la persona que se acerque, y no pasa solamente por garantizar un alimento, ¿no? Es Claro. una intervención integral que muchas veces requiere que que esa familia comience a vincularse con otras áreas, ¿sí?, del municipio. A veces lo que sucede es que la primer comunicación o el primer momento de acercamiento de la familia a plantear una situación tiene que ver a lo mejor con que ha perdido el trabajo, con que necesita de alguna referencia a un comedor o un merendero, pero después, a partir de esa charla, a lo mejor nos encontramos con personas sin DNI y empezamos a acompañarla en ese proceso de gestión. A veces eso también deriva en una vinculación con algún sistema de salud. No sé, ahora hablando con vos, todo lo que es el abordaje con personas en situación de calle, es acompañar también en situaciones de altísima vulnerabilidad social la revinculación con los espacios de salud, que también se debilitó bastante durante la pandemia, y otras veces también surgen problemas vinculados a la violencia, problemas vinculados a otras vulnerabilidades, problemas vinculados a situaciones complejas que se viven en los territorios. Entonces, y muchas tienen que ver con los cuidados, en el sentido de que muchas veces lo que sucede es que las familias están solas para resolver la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una familia que a lo mejor está al frente una mamá, una mujer sola con sus hijos, cómo hace para salir a trabajar y garantizar los cuidados de sus hijos o de sus hijas? O que alguien esté pendiente de ellos o que los acompañe. Bueno, y ese Estado municipal, estas estaciones municipales, lo que tienen es esta perspectiva, un Estado de cercanía, un Estado cercano en el territorio para escuchar y acompañar a la familia en esos requerimientos. Las intervenciones vienen después, ¿no?
cuando, Claro, cuando la claro. familia o las personas empiezan a contar cosas que van sucediendo y que los equipos evalúan si requiere de esto que denominamos intervención, ¿no? Muchas veces es solamente acompañar en la gestión, ¿no? Y es también construir con ellos esa autonomía para resolver los problemas y garantizarles ese apoyo, porque muchas de estas situaciones a lo mejor derivan, esto que te digo del DNI, es de alguien que acompañe, ¿no? Algo muy básico, un derecho fundamental como la identidad. Muchas veces la gente se siente mal por no tenerlo, pero al mismo tiempo se siente mal yendo a hacer el trámite. Entonces, esas pequeñas gestiones se derivan después en un vínculo muy fuerte, que es el que de hecho estamos construyendo en las distintas estaciones y que realmente hoy lo vemos, plagadas de jóvenes, plagadas de niños y niñas, de personas mayores que van y realizan actividades. Entonces, lo que nosotros planteamos como políticas de cuidados va en absoluta sintonía con un trabajo territorial de integración, de convivencia en los barrios. Victoria Rey, secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social, te agradecemos estas reflexiones. Bueno, muchas gracias a vos.